Hola amigos, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy les traemos este proyecto sencillo de elaborar, es Rudolf en la ventana, es un farolito para que ustedes puedan decorar en temporada navideña, el día del alumbrado o también para que decoren sus casas. Espero que les agrade este proyecto, los invito a que me acompañen hasta el final, que no se pierdan nada y disfrutemos como siempre elaborando este lindo proyecto. Amigos, para este proyecto voy a utilizar lámina de Porexpan. Puede ser una lámina de 1 centímetro de calibre, en este caso la voy a utilizar más gruesa porque me sobró de otro proyecto. Entonces ustedes pueden usar láminas de 1 centímetro. Y también vamos a utilizar algo de cartón. Entonces de esta lámina y de ese cartón vamos a cortar unas piezas. Aquí ya les voy a mostrar, yo tengo aquí los moldes. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer la cara, la cabeza de Rudolf. Y aquí están con los cuernos. Listo, entonces de este dibujo yo saco las piezas aparte de lo que vamos a cortar. Estos moldes yo se los dejo en la descripción del video, les dejo el enlace para que ustedes los puedan descargar fácilmente. Listo, entonces vamos a cortar estas piezas esencialmente. Aquí hay una que se ve que está aquí aparte, entonces va a ser esta parte de la cara y aparte el gorro. Listo, pero hay una pieza que vamos a cortar completa, que es todo el contorno de la cara, que es esta. Entonces es todo el contorno de la cara. Vamos a cortar esta, que es una parte de la boca y la nariz. Las otras piezas también las vamos a cortar, pero esas van a ser para colocarlas como guía para poder pintar. Estas son para cortar. Entonces en el Porexpan lo vamos a colocar y vamos a marcar la silueta de este para después proceder a cortarlo. Entonces aquí yo ya lo tengo marcado. Miren, aquí está. Son estas tres piezas aparte. Y entonces ahora vamos a proceder a cortar. Para hacer este corte voy a utilizar un cúter o bisturí punta de lanza. Entonces simplemente vamos a irnos por la guía de lo que hicimos acá. Listo, entonces miren, es fácil utilizarlo, debemos tener cuidado de no irnos a cortar. Este cúter nos permite hacer curvas. Listo, entonces cuando vamos a hacer estos cortes simplemente vamos introduciendo y sacándolo así. Ya pueden ver cómo es de fácil con este cúter. Aquí cuando llegamos a estas partes lo retiramos, lo volvemos a introducir y esto nos va permitiendo que hagamos un corte más exacto. Bueno amigos, aquí entonces ya corté las piezas, las tengo independientes y guiándonos con el dibujo. Entonces lo que vamos a hacer es, ya la pieza que cortamos la vamos a ubicar primero acá, que nos dé la misma forma. Listo, ya cuando la tengamos bien ubicada con un lápiz vamos a marcar por donde o aquí la silueta de la pieza, listo, del molde. Entonces ya cuando marcamos esto nos va a dar la ubicación exacta de donde comienza el gorro. Listo, miren, así nos queda. Entonces ya sabemos que ahí comienza el gorro y el resto simplemente es mirando el dibujo, lo podemos ir completando, ¿no? Aquí completamos la partecita de abajo del gorro. Aquí, como podemos ver, entonces está esta parte. Miren acá, simplemente completamos un poco para después proceder a pintar. Listo, en la parte de esta que va a ir aquí pegada, esta va a quedar un poco sobresalida. Listo, entonces va a quedar en alto relieve. Entonces aquí lo que vamos a hacer es tomar primero la boca. Aquí también corté la pieza de la boca y la vamos a acomodar correctamente guiándonos con el dibujo. Entonces la colocamos más o menos nos dé la misma inclinación. Listo, ahí lo podemos ver. Aquí podemos ver que esta parte sube un poco y aquí entonces continuaría hacia arriba. Listo, miren, fácilmente aquí una pequeña parte y aquí continuamos hacia arriba. Ya con la boca entonces vamos a hacer el mismo procedimiento, lo sostenemos, vamos a marcar y así ya va quedando la forma de nuestro personaje. Bueno, aquí ya queda eso.
Ya sabemos que la nariz entonces va un poco corrida, la vamos a colocar allí. Entonces para ubicar bien los ojos debemos primero poner o colocarlo así mientras tanto, no hay necesidad de pegarlo. Aquí marqué que hay un ojo izquierdo y uno derecho, por lo que uno es más grande que el otro, entonces sencillamente los ubicamos primero, como veamos que queda mejor y que queda más parecido al personaje que ya tenemos aquí dibujado. Listo, entonces ya simplemente es ubicar los ojos, dejarlos en esa posición, marcamos y de igual forma ya después de que tengamos todo marcado podemos comenzar a pintar. Aquí también ya saqué el molde en la pieza de cartón para los cuernos, listo. Entonces acá ya está, también lo corté. Entonces ahora podemos proceder, ya después de que tengamos esto listo, a cortar la otra parte de nuestro farol. Bueno amigos, entonces aquí ya terminé de marcar los ojos y como les decía, ahora vamos a proceder a armar el resto del farol. Pero antes de continuar con esto, quería mostrarles que yo a esto le estoy quitando los bordes y dándole este perfil así, le estoy redondeando los filos, ya los bordes. Entonces si ustedes quieren lo pueden hacer también, simplemente con el cúter lo que se hace es quitar el bordecito o el filo, así se quita levemente y después con una lima, puede ser con una lima para uñas o una lija muy suave, simplemente lo vamos lijando así suavemente, con mucho cuidado, para quitar la marca del corte que hicimos. Listo, y esto le da esta forma redondeada, entonces nos va a quedar así redondeado. O lo quise hacer así, también a la nariz se lo hice. Otra cosa que les quería mencionar es que si ustedes no quieren hacer este alto relieve de la parte de aquí, simplemente lo marcan en la misma pieza de fondo, lo marcan ya con los moldes. Con los moldes se puede hacer esto. Miren, aquí sacan el gorro, después lo colocan acá y sacan la parte de la boca, la nariz, y es para sacar la parte. Listo, hacen lo mismo de lo de la boca aquí, lo de la sonrisa lo hacen aquí mismo y marcan, si ustedes quieren hacerlo en una sola pieza. Entonces yo, como le quise dar alto relieve, lo hice así. Entonces lo voy a pegar aquí, le voy a quitar este filo también, lo voy a redondear y después de eso entonces lo vamos a pegar con silicona caliente. La otra parte del farol era esta. Entonces vamos a sacar una ventana. Esta pieza tiene 25 centímetros. Miren, en la base tiene 25 centímetros por 30 centímetros de altura. Y vamos a sacar otra pieza de 25 por 20. ¿Listo? Entonces a esto lo vamos a marcar estas partes de acá que van a corresponder a la ventana, los vidrios de la ventana. Entonces vamos a marcar del extremo hacia adentro 2 centímetros. Vamos a hacer un margen de 2 centímetros y en el centro también vamos a hacer esta cruz que sea de 2 centímetros. Las medidas son muy fáciles, simplemente vamos a tomar el marco y vamos a marcar de afuera hacia adentro. Listo. Ya en el centro pues tomamos la mitad de la medida y marcamos 2 centímetros. Bueno, aquí yo ya los tengo cortados, simplemente es con el cúter cortar estas piezas. Vamos a sacar la ventana así, de esta manera, y esta va a ser la base. Bueno amigos, y ya con nuestras piezas listas, ahora sí podemos comenzar a pintar. Entonces para comenzar voy a utilizar un color siena natural o color marrón claro. Listo, este color va a ser para pintar lo que corresponde a la piel del reno. Listo, entonces vamos a pintar todo lo que es esta parte de la cara. Esta es de otro tono, entonces vamos a pintar toda esta parte por aquí. Vamos a aplicar un poco por acá en esta parte de abajo y también en los cuernos. Entonces vamos a utilizar un pincel así, con una buena punta, y vamos a aplicar que quede bien cubierta esta parte, teniendo en cuenta de no manchar los ojos. Bueno, aquí ya quedó pintado el color café. Ahora voy a aplicar el rojo correspondiente al gorro.
Entonces vamos a dejar solamente la parte que va de blanco del gorro. Vamos a pintar toda esta parte de acá, esta partecita de acá, y también vamos a pintar la nariz y la boca. Listo amigos, ya saben, lo delineamos muy bien. Bueno amigos, entonces aquí ya le apliqué el color rojo a lo que corresponde a la parte del reino, lo estoy dejando secar. Ya pinté también la parte del frente de la ventana, simplemente le apliqué una capa de color azul solo en la parte del frente, dejamos que lo otro se quede viendo blanco, así queda bien. Con estos proyectos no hay necesidad de pulirse mucho en la pintura, ¿listo? Y aparte de eso, pues la base ya la había comenzado a pintar, pero quería mostrarles un efecto que le estoy haciendo. Esto simplemente vamos a utilizar un verde oscuro, vamos a pasar así, pinceladas, primero aplicamos bien cargado, pasamos unas cuantas pinceladas así cargado, para dar un tono, así, pasamos así, después lo pasamos en el otro sentido. Entonces esto nos va a dar un efecto como viejo, un estilo de pronto tirando como a vintage. Entonces lo quiero hacer así, simplemente vamos a pasar pinceladas así, muy pinceladas así levantadas, para que nos quede rayada la base. ¿Listo? Si queremos que quede un poquito más pintado, pues simplemente pasamos nuevamente. Pero esencialmente esto es lo que quiero hacer. Bueno, aquí continuamos con la cara. Entonces ya estoy pintando la parte de del iris de los ojos. Listo, entonces con un pincel más delgado, puede ser un número 2 o un 000, como ustedes quieran, comienzan a bordear el ojo ya en color negro. La parte blanca del ojo, si ustedes quieren pintarla con blanco, o sea, volverlo a repasar, queda muy bien. Si lo quieren dejar simplemente con el color del licopor, entonces se puede también. Listo, amigo. De pronto, cuando uno está pintando el color marrón, puede que haya manchado un poco, entonces con el color blanco podemos corregir también, ¿no? Listo, de esta forma entonces rellenamos esta parte del ojo. Y después de pintar los ojos con un poco de color piel, voy a rellenar esta parte de acá. Listo, siempre debemos tener cuidado, si aún no se ha secado, de no ir a tocar las otras partes porque podemos manchar. O por el contrario, podemos dejarlo secar muy bien. Entonces así, de esta manera vamos a rellenar toda esta parte. Miren, aquí en esta parte donde manché un poco, nos sirve el color para tapar las imperfecciones. Simplemente lo vamos deslizando el pincel y él va dando una línea más perfecta, por llamarlo de alguna manera, o más continua. Listo, entonces continuamos aquí, rellenamos esto, dejamos secar muy bien. Listo, después de rellenar ya esta parte con color negro, podemos hacer unos pequeños detalles así, como esta parte de aquí, la de la boca, o también, por ejemplo, las cejas. Podemos hacer también unas expresiones, si ustedes quieren. Esto es adicional, ya lo podemos dejar así. La parte de blanco no la pinté de blanco porque ahorita lo que voy a hacer es tomar un poco de diamantina y lo vamos a esparcir. Voy a dejar que se seque muy bien ya para hacer ese otro procedimiento. Listo, necesitamos que esté bien seco. Pero antes de aplicar la diamantina, entonces vamos a dar un último detalle con el cabo del pincel. Vamos a tomar y le vamos a dar un pequeño punto de luz. Listo, para los ojos lo podemos hacer, y también para la nariz. Solo un pequeño punto para dar
un poco más de luz a la cara. Y ahora sí lo podemos dejar secar. Bueno, y cuando ya esté totalmente seco, entonces vamos a aplicar pegamento blanco y lo vamos a esparcir con un pincel. ¿Listo? Esto lo vamos a hacer para poder aplicar la diamantina en esta parte. Si ustedes quieren dejarlo blanco, entonces pueden simplemente con la pintura pintar esta parte. En este caso también ustedes, si quieren, pueden utilizar diamantina blanca o tornasol, o el color que ustedes prefieran. Yo voy a utilizar un color dorado para darle un poco más de realce, que se vea bien navideño. Listo, amigos, esto es muy sencillo. Ustedes saben cómo es el procedimiento. Simplemente se aplica el pegamento y vertimos abundantemente. Aquí yo coloqué una hoja debajo para recoger después el sobrante de diamantina que nos queda. Ustedes ya saben cómo es el procedimiento. Simplemente vamos a aplicar muy bien y después retiramos el exceso. Bien, así. Si nos quedan unas partecitas, podemos retocar un poco con pegamento. Entonces esto lo voy a hacer acá y en esta parte de acá. Aparte de esto, también les quiero mostrar que elaboré aquí con unas bolitas pequeñas de icopor. Lo que hice fue cubrirlo también con pegamento y decorarlo con diamantina roja. Listo, entonces vamos a tomar 3 esferitas pequeñas, de las pequeñas, y también voy a cortar en foamy o en goma eva esta forma. Listo, 2 hojas. Esto ya va a ser para decorar un poco más la ventana. Listo, amigos, lo dejamos secar entonces y ya después procedemos a armar nuestro farol. Listo, después de tener ya terminada la cabeza, ahora vamos a decorar un poco la ventana, y eso lo voy a hacer con papelillo de colores. Entonces, por el color que a ustedes más les guste, vamos a recortar unas piezas así que nos calcen aquí, que quepan en esta parte. Listo, un poco más grande que el agujero para que podamos pegarlas. Entonces, simplemente vamos a aplicar el pegamento. Voy a utilizar pegamento blanco para esto. Así, muy fácil. Lo vamos a aplicar con el pincel. Podemos esparcir un poco. Así de sencillo. Lo vamos a cubrir con papelillo de colores. Listo, entonces, como les digo, ustedes utilizan el color que más les guste, si quieren colocar un solo tono o si quieren colocarlo así en diferentes colores, como yo lo voy a hacer, para que nos quede de esta manera. Bueno, aquí ya terminé de pegar los papelillos, ya quedaron bien fijos, y ahora simplemente lo que vamos a hacer es fijar la cabeza a nuestra ventana. Listo, entonces vamos a ubicarla de tal manera que quede un poco ladeada. Miren, así la voy a ubicar así, o como a ustedes les guste. Y la otra decoración, la que es con las bolitas, las vamos a pegar en esta parte. Entonces, para pegar esto, aquí ya estas están secas con anterioridad, ya las había hecho con bastante anterioridad, están bien secas, deben estar bien secas. Y estas son las hojas. Las hojitas las vamos a pegar aquí en este sentido, y las bolitas las vamos a pegar acá. Entonces, ya con la silicona simplemente vamos a hacer este procedimiento. Lo pegamos como se ve, y aquí ya procedemos a fijar las esferitas así. Vamos a pegar otra acá, así, son 3 esferitas, así, de esta manera, amigos, que quede bien fijo. Y aplicamos la silicona para fijar acá la cabeza. Vamos a tener en cuenta entonces la base que va a tocar. Listo, entonces más o menos de la mitad hacia acá y para abajo, o sea que vamos a aplicar en esta parte. Recuerden, amigos, que les he mencionado que manejamos la temperatura para que el icopor no se nos vaya a derretir. Ya sabemos que esta parte es la que va
a estar en contacto. Colocamos un poco corrido, o como a ustedes más les guste también, ¿no? Si le quieren más derecho, más derecho. Entonces yo lo coloqué así, de esta manera. Listo. Ya cuando tengamos esta pieza así, la podemos fijar a la base. Bueno, y ahora simplemente vamos a aplicar la silicona en esta parte. Cuando yo les menciono manejar la temperatura, significa poner a calentar la silicona, desconectarla ya cuando esté caliente, dejamos un rato que se enfríe y ahí sí la podemos utilizar. Listo, miren, aquí la apliqué, la vamos a fijar si ustedes quieren corrida hacia atrás, si quieren centrada, como más les guste. Listo, entonces la idea es que quede un espacio aquí para colocar las velas, o si ustedes quieren colocar por detrás también. Entonces así ya queda fija esta pieza, y entonces podemos utilizar, por ejemplo, en este caso yo utilizo frasquitos reciclados de compota con un pequeño veloncito redondo. ¿Listo? Entonces lo podemos utilizar así, no se nos va a dañar lo que hicimos. También pueden colocar una vela adelante, otra atrás, para que se ilumine muy bien. Otra opción que hay también, hay velitas eléctricas, estas que vienen así, que se pueden utilizar tranquilamente sin que peligre nuestro proyecto. ¿Listo? Entonces aquí ya queda la opción. Espero que les haya agradado este proyecto. Es un proyecto sencillo, fácil de elaborar, para que ustedes puedan decorar sus casas en Navidad, o también en la época del alumbrado, también las puedan utilizar como faroles. Bueno amigos, muchas gracias por acompañarme como siempre, y nos volvemos a ver aquí con más arte en tus manos.